señor conejo. Es usted bienvenido. Mira, hola, osito. Hoy tenemos un invitado especial y te va a acompañar porque hoy voy a hacer algo muy interesante de comer. Voy a hacer pozole. Esta bolsita que tengo aquí es todavía de las que me trajo mi amiga, entonces hay que aprovechar y hacer un buen pozole. En este caso, es nada más medio kilo de maíz, pero es suficiente, ¿eh? Rinde muy bien. Lo vamos a poner en esta olla que tiene que tener bastante agua para que así alcance. Bueno, entonces en la olla vamos a echar este pozole que ya está precocido. Eso nos va a ayudar mucho porque ya no va a tardar tanto en estar listo. Si no, un pozole es mucho tiempo de cocimiento. Y ya sabes que a mí eso de estar metida en la cocina, pues bueno, no me interesa mucho que digamos. Entonces echamos el maíz y ahí también vamos a poner el agua. Después vamos a necesitar los ingredientes que van a ser sal, ajos, cebolla y, y en este caso voy a ocupar 2 cebollas y 4 ajos para que tenga buen sabor. Espero que eso quede bien. Entonces ahí los echamos y ahora también vamos a necesitar carne. Aquí voy a echarle unas costillas de puerco. Después de las costillas de puerco, también vamos a ocupar pollo. Ay, y cierto, antes de que se me olvide, tengo que ponerle la sal. Si no, al último ya no queda tan bien. Ya encendimos la estufa y ahora hay que echar el pollo. El pollo, yo tomé piernitas y muslos. Y claro, pechuga, porque es maciza, digamos. Porque resulta que aquí al señor Star no le gusta mucho la carne, entonces es mucho más fácil que coma o pechuga o maciza. También encontré un pedazo de maciza de puerco. Ese también lo echamos ahí. Ya está empezando a calentarse todo. Ahí va. Esperemos que sí quede bien. Mira, ya empezó a cocerse apenas. Hay que quitarle toda la espumita que salga para que quede bien. Ya lo dejamos ahí y mientras preparamos nuestra guarnición. La guarnición en este caso serán rábanos, lechuga y orégano, porque este pozole va a ser un pozole rojo, porque como te decía, este es un platillo muy antiguo mexicano y entonces hay mucha variedad. Hay pozole blanco, rojo, verde, seco y bueno, seguramente muchísimas más porque en cada región tienen su estilo de hacer pozole. Bueno, además de eso, también pondremos la lechuga. Hay que picar pues medianitos los rábanos para que se vean bonitos y así no queden tan mal. También estamos haciendo, hay que picar todo, y ahí está la lechuga. Hay que picar la lechuga también muy finamente, solo que yo pues no tengo muchos utensilios que digamos, entonces lo picaré como Dios me da a entender. Espero que quede más o menos bien, pues no se ven tan mal. Hay que lavar las lechugas y luego echarlas en agua muy fría con un poquito de sal para que queden bien crocantes. Y ahora vamos a preparar el orégano. El orégano aquí lo venden en ramo. Eso también está muy bien, pero en este caso sí necesitamos que esté deshecho para ponerlo en la mesa y ya nada más se pone sobre el plato cuando todo esté listo. Mira, ya ahí va, ya está hirviendo. Vamos a ver cómo va quedando. Hay que ver si ya está cocido. Para mí, hacer pozole es como hacer palomitas de maíz, porque mira, los granitos se tienen que abrir. Si están abiertos todos, eso significa que ya está listo el pozole. A este le falta un poquito, entonces tenemos que dejarlo ahí todavía otro rato. Mientras, vamos a poner la mesa. Hay que poner una mesa porque un pozole es digno de una mesa bonita.
con un mantel, claro, mexicano, y ahí ponemos todo. Ahora hay que preparar la salsa para el pozole, que son chiles anchos, chiles guajillos, la cebolla que venía en el consomé. Hay que mezclarlo todo y echarlo. Mira, ¿qué tal, eh? No se ve nada mal este pozole. Vamos a ver, ya llegaron los invitados. Hay que disfrutar de este pozole. Es la hora del aperitivo. En este caso no hicimos gran cosa porque el pozole es bien llenador. Entonces comeremos un poquito. Salud a todos. Y ahí está el pozole, mira. Pues al parecer no quedó muy mal, ¿eh? Vamos a ver, hay que probarlo. Bueno, pues hasta pastel comeremos al final. Muchas gracias a los invitados y hasta luego, el señor Conejo.